del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde, noche, Señor, primeramente a ti te queremos dar, Padre, el reconocimiento, Señor. Padre, te damos gracias, Padre, por la oportunidad, el privilegio, Señor, que tú nos has dado, Padre, como pueblo, Señor, de congregarnos aquí en tu casa, Señor, donde tu presencia es manifiesta, Padre eterno. Te damos gracias, Padre poderoso, porque tú has provisto, Señor, para cada uno, para cada quien, Señor, como a usted le ha placido, Señor, siendo en su voluntad buena, agradable y perfecta, Señor, para cada uno en sí, Señor. Gracias, Padre, yo te doy, Señor, en esta tarde. Y te pido, Padre poderoso, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, reposando sobre mí, Señor. Ayúdame, Padre poderoso, a poder poner esta palabra, Señor, que primeramente me ha ministrado a mí, Señor, y posteriormente, Padre poderoso, Señor, ministrará a mis hermanos, Señor, porque así como tú dices en tu palabra, Señor, esa palabra, Padre poderoso, Señor, no regresa a ti vacía, Padre, sino que genera el efecto, Padre, por el cual tú la has enviado, Señor. Gracias, Padre poderoso, Señor. Ayúdame, Padre, que en el desarrollo de la misma, Señor, pueda, Señor, a través de tu Espíritu, Padre poderoso, Señor, yo tener control, Señor, de mis emociones y sentimientos, Señor. Asimismo, Padre bendito, yo te pido, Señor, que de mi boca, Padre, no haya una palabra corrompida, Señor, sino que seas tú, Señor. Que seas tú, Padre poderoso, conmigo, Señor, acompañándome en esta noche, Padre. Yo te agradezco, Señor, por la bendición, Padre, por estar aquí, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, ministrando nuestras vidas, Padre, fortaleciendo, Señor, a tu pueblo, Padre, a través del poder de tu palabra, Señor. Gracias, eterno, Señor, te doy, Padre, en esta noche, Señor. Y asimismo, Padre poderoso, que seas tú, Señor, a través de mí, Padre bendito, hablándole a tu pueblo, Señor. Gracias te doy por ello, Padre poderoso, y esto, Padre, lo ponemos a tus pies, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, Padre. Amén y amén, Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Como pudimos ver en la lectura, hermanos, esta lectura da inicio y es el apóstol Pablo hablando, hermanos. Hablando a la iglesia de Éfeso. Él se dirige de una manera en forma de ruego por la necesidad, la inquietud que en él había, porque si nos podemos dar cuenta, hermano, él hace manifiesto al principio que él, en esos momentos que él está redactando esa carta, él se encuentra preso, hermano. Él está preso, redactando esa carta, con la diligencia, la necesidad, que era la necesidad de poder enviar esa carta a sus hermanos, que pudieran ellos recibir esa carta de ánimo. Sobre todo él hace énfasis en aspectos, hermanos, que es conforme a nosotros como creyentes desde el momento que un día hemos llegado a los pies del Señor Jesús. Los primeros 3 capítulos de esta carta a los Efesios, hermanos, aborda lo que es un campo doctrinal, hermano, donde aquí nos muestra la fundación, desde la fundación, cómo se nos ha escogido, las bendiciones celestiales que el Señor tiene para cada uno de nosotros, nuestra posición, la salvación, quién es Dios y qué es nuestra salvación y la sabiduría que debe de tener el cristiano, hermano. De esta manera, hermanos, más adelante podemos ver, estamos posicionados en el capítulo 4, hermano. Pero más adelante podemos ver cómo es manifiesto a través del apóstol Pablo la inquietud por reiterarle al pueblo del Señor
¿Cuál es su posición? ¿Y qué es lo que como creyentes nosotros, hermanos, debemos demostrar al mundo? La identidad, desde el momento que se nos ha llamado, cómo el Señor nos ha ministrado y el carácter que nosotros debemos desarrollar allá afuera en el mundo. Pero no quiero seguir avanzando en ello, hermanos, sin antes, porque yo puse un tema a esta palabra en esta noche. Y esta palabra, hermanos, conforme a lo que me ministró el Señor, el tema que lleva es las marcas que te unen. Gloria a Dios. Como tal, hermanos, el apóstol Pablo a través de eso hace un llamado especial a la vocación. Acerca de este llamado especial, hermanos, es un aspecto fundamental que el apóstol Pablo establece de quiénes nosotros somos en el Evangelio. Es poder entender, hermanos, que ahora ya no hay una división entre los judíos, que es el pueblo escogido de Dios, y los gentiles a los cuales el apóstol Pablo iba. Esa era la función de él, ese era el llamado del apóstol Pablo, ir y hablar a los gentiles, dar a conocer las buenas nuevas del Señor, el evangelio de Cristo para salvación. Y hoy, hermanos, podemos ver que a través de la reacción a esta carta, él hace un parteaguas donde él menciona de que ya no hay una división entre judíos y gentiles, hermanos. Somos un mismo pueblo, siendo el pueblo judío el pueblo escogido por Dios y los gentiles ese injerto a ese árbol que el Señor así lo estableció, así se fue su voluntad. Entonces, la palabra nos dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando ese texto bíblico nos hace referencia al mundo, hermano, ahí el Señor a través de esa palabra no está haciendo distinción alguna, sino que está incluyendo a todos en general. Todos somos parte, hermanos. El Señor, su voluntad buena, agradable y perfecta, ha permanecido en que todos procedamos a la salvación. Y Él ha puesto el medio, que es nuestro Señor Jesús, siendo Él el camino a la verdad y la vida. Entonces, hermanos, conforme a ello, una aplicación práctica que nosotros podemos establecer es de que hoy como creyentes nosotros debemos de preguntarnos cómo debemos de ser nosotros como creyentes en la iglesia, cómo deben de ser los creyentes en el mundo, cómo deben de ser los creyentes en familia. Son preguntas que nosotros debemos de cada día, hermanos, ponernos en ejercicio en nuestra vida como creyentes. Porque es necesario que cada día nos detengamos y miremos atrás qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y a dónde Él nos ha posicionado, dónde estamos hoy parados. Porque conforme a la naturaleza que cada uno tenemos, que es una naturaleza caída, hermanos, nuestra tendencia en cuanto a mentalidad es a corromperse. Es establecer, hermanos, hábitos, costumbres y establecer de manera intrínseca para nuestra vida cosas corruptibles, siendo esto algo opuesto a lo que Cristo a través del Evangelio nos ofrece y de lo cual hoy cada uno de nosotros somos parte por gracia. Entonces, hermanos, el versículo 1 de esta lectura nos habla y hace la referencia de que Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, hermano. Muchas veces y ahorita en este momento muchos de nosotros nos podemos imaginar esa vocación y ese llamado. Pero antes de pensar en esa vocación y ese llamado, nosotros primero debemos de pensar cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro carácter para poder llegar a ese llamado, para poder desempeñar y desarrollar ese llamado por el cual el Señor hoy nos tiene aquí. Primeramente nosotros tenemos que tener una identidad en Cristo. Tenemos que prevalecer, hermanos, en un carácter. La mente de Cristo es muy importante para nuestra vida cada día, hermano. Porque si nosotros establecemos principios de vida
como los ejemplos de nuestro Señor Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, hermanos, realmente estamos siendo realmente fieles y estamos siendo prestos a lo que el Señor demanda primeramente de nosotros para lo que el Señor quiere hacer posteriormente. Entonces, debemos de caminar, hermanos, como hijos de Dios auténticos, genuinos, de una sola pieza. Desde el momento que el Señor nos ha llamado, hermanos, es que nosotros debemos de comprender de que este llamado incluye muchas características que nosotros debemos de aprender primeramente y accionar conforme a lo que por gracia se nos ha dado, para que como creyentes nosotros caminemos, hermanos, en la línea correcta. La palabra nos dice que el hombre, los caminos del hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte y perdición. ¿Por qué? Porque hay una mente corrompida, hermano. El ser humano natural piensa mal, la tendencia es a la maldad, porque así es la naturaleza. Y lo de Cristo es diferente, es lo opuesto. Y es donde el ser humano muchas veces, como seres humanos, nosotros bregamos. Cada día, hermano, trae su propio afán. Y cada día, hermano, el Señor nos invita a renovar nuestro entendimiento, hermano, para que nosotros podamos recibir, hermano, esa bendición que es el conocimiento y la sabiduría de Dios en nuestra vida. A veces cerramos nuestro corazón y nos cegamos en nuestro entendimiento. Y el Señor no puede permitir, no puede obrar en nosotros para hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida. A veces los que detenemos el propósito y el plan del Señor somos nosotros, porque el Señor en ningún momento ha menguado su mano de dar lo que a cada uno nos corresponde de acuerdo al diseño y el plan y propósito que el Señor estableció desde la concepción de cada uno. Desde que hemos estado aquí, hermano, el Señor nos ha levantado porque el Señor quiere hacer algo en nuestra vida. Pero primeramente el Señor nos quiere forjar un carácter y moldear de acuerdo a lo que Él quiere hacer. Pero ahí es la parte donde muchos de nosotros no comprendemos, no entendemos, nos cuesta trabajo. Es un forcejeo constante, hermano. Porque es muy diferente cuando nosotros de nuestra boca emana palabra del Señor, pero otra cosa es accionar conforme a lo que es la justicia de Dios. Nos cuesta trabajo. Esa es la realidad que el ser humano hoy tiene. Pero eso, hermano, no nos debe desanimar, porque la palabra nos dice que el Señor, para el Señor nada será imposible. Pero siempre y cuando nosotros permitamos que Él obre en nuestra vida, que Él haga lo necesario, los cambios radicales que nosotros del viejo hombre traemos. Gloria a Dios. Y es necesario, hermano, que nosotros entendamos eso, que dejemos atrás los viejos rudimentos, hermano, y dejemos de tomar esa lechita. Que procedamos, hermano, a tomar ese alimento sólido, hermano, porque a través de ello es que se nos van a revelar las bendiciones, las bondades, la justicia de Dios en nuestra vida. Siendo nosotros embajadores del reino de Dios, nosotros somos luz en la tiniebla, nosotros somos la luz que irradiamos allá afuera, hermanos. Y muchas veces, hermanos, mucha gente sigue el testimonio. A veces, hermanos, parece que nadie nos ve. Pero muchos más nos están mirando a ver cuál es nuestro proceder y cuál es nuestro accionar allá afuera. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos de una manera que al Señor que no agrada, la gente allá afuera justifica el hecho de no querer proceder a arrepentimiento para el Señor, diciendo, no, es que allá ellos son así. Pero si el Señor claramente nos dice que la salvación es personal, cada uno de nosotros daremos cuenta por nuestra vida en este momento, desde hoy. Y es lo que cada día tenemos que llevar nosotros cautivos, hermanos. Entonces, nuevamente la pregunta, pero, ¿cómo es andar como fuiste llamado? Es la pregunta. El versículo 2 nos muestra, hermano, unas características. Capítulo 4, versículo 2, y nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese llamado es para cada uno de nosotros, hermanos, dentro de la iglesia. Nosotros debemos de establecer, aparte de fruto en nuestra vida,
digno de arrepentimiento, tenemos que establecer virtudes como lo son ellos. La mansedumbre, la humildad, hermano. Primeramente, vámonos en orden. El apóstol Pablo habla de que nosotros seamos solícitos en buscar primeramente la humildad. Entonces, todo creyente debe de caminar bajo esas características, hermanos. ¿Por qué? Porque cada una de esas debe de ser motivadas por el amor. Todo ello, hermano, lo que nos mueve es el amor que nosotros tenemos. Si en nosotros no hay amor, no podemos desarrollar ninguna otra virtud ni ningún otro fruto. Porque todo tiene que ir acompañado de ella, va ligado a ella. Porque el amor, hermano, la palabra nos dice, lo soporta todo. Entonces nosotros vamos a entender y vamos a ser entendidos de que a través del amor podemos nosotros establecer en nuestra vida como creyentes virtudes y frutos, el cual el Señor demanda y espera, y por los cuales el Señor vendrá y demandará a cada uno de nosotros, hermano. Porque nosotros no hay excusa hoy para que podamos decir, no, es que yo no sabía. Aquí, hermanos, y una palabra hace mucho tiempo que un hermano predicó, me hizo mucho ruido. Cuando él presentó y expuso la palabra aquí, él dijo claramente, pongan atención, hermanos, porque lo que hoy se les va a dar a conocer, hermanos, el Señor lo está tomando en cuenta. Y de lo cual, hermanos, no hay excusa en el cual nosotros, delante del Señor, en el tribunal de justicia, nosotros no podemos hacer caso omiso de lo que se nos dio y no pusimos en práctica o hicimos caso omiso de lo mismo. Tenemos que ser, hermano, entendido, tener ese temor, esa reverencia y sobre todo, hermano, estar solícitos a siempre estar, hermano, recibiendo la palabra, hermano, y poniéndola por obra. Porque un día lo que por gracia hemos recibido, hermano, nos será demandado a cada uno de nosotros, como creyentes. Ya no estamos hablando de la gente allá afuera, hablamos de la gente aquí adentro. Entonces, a veces, hermano, sucede que muchas veces, mucha iglesia, hermano, y no me estoy no estoy generalizando ni me estoy refiriendo a esta iglesia, a esta congregación. Hoy iglesia alrededor del mundo, hermano, vive de una manera, hermano, obstinada, de una manera, hermano, carente de fruto, hermano, como si realmente fueran todavía bebés tomando leche o personas que ni siquiera se han convertido, cuando ya han recibido por parte del Señor. Es vergonzoso, es penoso, hermano, pero es una realidad que hoy la iglesia está viviendo, hermano. Pero el apóstol Pablo aquí hace hincapié y hace referencia que nos soportemos unos a otros. Nosotros tenemos que estar orando unos por otros, hermanos. En nosotros tiene que irradiar ese fruto que es el amor. Me tiene que doler a mí lo que a mi hermano le esté pasando. Yo no puedo ser piedra de tropiezo para mi hermano y mucho menos puedo yo sentarme en silla de escarnecedor a señalarlo, a señalar su error, cuando probablemente yo esté viendo a lo mejor la paja en él y no estoy viendo la viga que yo cargo. Es necesario, hermano, que nosotros establezcamos virtudes como primeramente el apóstol Pablo menciona, que es la humildad. Para conceptualizar lo que es la palabra humildad, hermano, ¿qué es la humildad? Y aquí el concepto nos dice que es una virtud cristiana que tiene que ver con la capacidad de aceptar nuestras limitaciones y bajezas. También se relaciona con sumisión y rendimiento. ¿Qué me quiere decir esto, hermano? Que nosotros debemos tener bien conceptualizado el hecho de que nosotros, hermanos, a tener una identidad en Cristo, nosotros debemos de saber reconocer cuál es la posición delante de Él. Que nosotros debemos reconocer que Él es Dios y que nosotros tenemos que hacer sumisión. Hace 2 días precisamente llevamos una clase y en esa clase exponía a nuestro pastor el que debemos de llevar, no debemos de irnos a yugo desigual, sino que debemos de llevar el yugo que lleva Cristo, que ese es el de la justicia. Tenemos que estar a la estatura del varón perfecto y caminar conforme al ritmo que Él lleva. No podemos ir ni más adelante ni más atrás, sino que nosotros debemos de establecer en reverencia un nivel siempre sometido a Él. Y eso, hermanos, es algo que ministró mi vida, me enseñó. Cada día, hermanos, nosotros como creyentes aprendemos algo nuevo, nos enseña. El evangelio muchas veces se ha expuesto, nuestro pastor lo ha dicho, es tan sencillo,
pero los complicados somos nosotros, porque a veces nos cuesta trabajo cumplir con cada uno de los principios que ello conlleva, que de ello emana, porque nuestra naturaleza muchas veces, no muchas veces, la mayor parte del tiempo es a pensar mal. Y cuando eso sucede, hermanos, nos es difícil poder proceder y rendirnos ante el Señor y poder ser nosotros quien produzcamos fruto digno de arrepentimiento. Eso siempre va a ser imposible en nuestra naturaleza, pero en Cristo puede ser posible. Pero tenemos que someternos a Él. Tenemos que ir al nivel de Él como esa yunta. Cada uno caminar al paso que Él lleva, para que de esa manera, hermano, cada día nosotros seamos perfeccionados hasta el último día. ¿Cuándo dejaremos de ser perfeccionados en esta tierra, hermano? Nunca. Cada día vamos a ser sometidos. Él, siendo el alfarero, siempre nos va a Él a moldear. Cada día va a llegar a nuestra vida, hermano, y nosotros debemos de estar conscientes y hacernos un escáner clínico, espiritual. ¿Cómo estamos? A veces tanta palabrería, hermano, envanece al ser humano. A veces el conocer tanto, hermano, puede llegar a un nivel que nos jactamos de ello, hermano, y podemos ver por encima a un hermano que apenas viene aprendiendo. A veces podemos llegar a pensar de que de ellos nosotros no podemos aprender, cuando a lo mejor en ellos, como pasaba con el fariseo y el publicano, el Señor mire con más agrado al que se estaba postrado y no decía nada. El fariseo, hermano, es el que se jacta, el yo hago, yo digo, yo esto, yo el otro. Nosotros debemos de establecer en nuestra vida, hermano, una vida humilde, sometida a Dios. Reconocer que yo no soy más grande que Dios, ni menos que Dios, sino que debo estar a la altura que Él demanda de mí. Y esa es la humildad que nosotros debemos de llevar consigo cada día, hermano. Porque a veces el tiempo camina, hermano, y a veces nos corrompemos tanto, hermano, que pensamos que por lo mucho que ya hagamos para la obra del Señor, pensamos que llevamos un paso adelante más que mi hermano. Y realmente no podemos imaginar que a lo mejor el Señor ni siquiera. El Señor no es un Dios que esté ahí en su trono cuantificando las obras que cada uno de nosotros hacemos. Porque la palabra misma nos dice que no es por obras, sino que es la fe. Pero esa misma fe te mueve a hacer obras. Esa fe en lo que tú has creído te mueve a hacer, te mueve a accionar lo que tú quieres hacer para agradar al Señor. No pensando nunca que el Señor te va a cuantificar lo que tú hagas. Podrá ser la persona que llega primero, podrá ser la persona que enseña mejor, la que predica mejor, la que usa de una manera espectacular el Señor mejor. Pero el Señor mira tu corazón. Es lo que nosotros muchas veces podemos, nosotros podemos ver e idealizar a la persona. Nosotros a veces podemos llegar a idolatrar a una persona. Pero simplemente porque lo que vemos por apariencia. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros tenemos que ser, hermanos, prestos a entender y a dirigirnos de una manera, hermano, que el Señor nos ministre primeramente a nosotros. Que seamos realmente, se nos dice en la palabra, probad los espíritus. Que nosotros entendamos y saber y que nos dirigimos espiritualmente, hermano. Y cuando de manera espiritual nosotros, hermanos, podemos sentir, nosotros nos vamos a dirigir de una manera, hermano, que va a haber fruto en nosotros. Va a haber virtudes especiales en nosotros, hermano. Y eso, hermano, yo te puedo asegurar que lo ve con mejor agrado el Señor en tu vida. Su verdadero carácter, hermano, reconoce vuestra verdadera posición en Cristo. Significa que nadie debe tener un concepto más bajo ni más alto. Una persona que reconoce lo que es, hermanos, cuando habla, se expresa en un lugar, hermano, puede denotar su egoísmo o su altivez. A veces, hermanos, nosotros debemos hasta dirigirnos entre nosotros mismos de una manera humilde, hermano. A veces una expresión, un gesto, el tono de la voz puede generar un impacto en la otra persona. Puede generar un impacto, hermano, que muchas veces haga un efecto y simplemente siembre en la persona algo, hermano, que a lo mejor no debió de haber estado ahí.
nosotros tenemos que aprender a conducirnos y a dirigirnos de una manera correcta, humilde, hermano, que sea agradable a Dios. Pensar, hermanos, que para yo poder reflejar el amor a otros, hermanos, primero tengo que, en cada una de las personas, yo tengo que ver el rostro de Dios. Con cualquiera que yo me dirija, hermano, yo tengo que ver el rostro del Señor primeramente. Porque eso puede mover mi corazón a hacer lo que yo quiero hacer. ¿Para qué? Para dar fruto y virtudes en mi vida como creyente. Ahora, hermano, la corriente del mundo dominada por Satanás, sabemos, hermano, el mundo lo arraiga mucho lo que es el egoísmo, la altivez, todo lo contrario a la humildad, hermanos. A veces nos jactamos de tener títulos, yo tengo este carro, yo tengo esta casa, yo tengo este trabajo, nos jactamos de ello, hermano. Y podrá parecer a lo mejor tan sencillo, pero es algo, hermano, que denota a lo mejor lo que dentro de nosotros hay. Nosotros tenemos que dirigirnos, hermano, tengamos lo que tengamos, hagamos lo que hagamos, seamos quien seamos, hermano. Nosotros no debemos de dejar de ver a mi hermano como menor a mí, como Pablo más adelante se hace ver, él como el más pequeño. Aún sabiendo, hermanos, porque no podemos nosotros reprocharle a Pablo quién era. Pablo, dentro de lo que era un concilio judío, Pablo era una persona, era un hombre circuncidado, un hombre que cumplía la ley, fue un perseguidor de los cristianos. Él cumplía en muchos aspectos la ley. Pero aún cuando él llega a los pies del Señor, él jamás denotó y se jactó por ello, por lo que él era, sino que por él agarró su misión, tomó esa sumisión en Cristo, y él realmente entendió cuál era el concepto de la humildad en su vida, y era aprender a vivir sometido a Cristo. Por eso él mismo expresa, dice, juntamente estoy crucificado con él. Entonces, hermanos, tú puedes entender por qué Pablo se presenta como el más pequeño de todos los santos. Porque era una persona que tenía la gran revelación de Dios. Porque era una persona, hermano, que tenía dentro de él el Espíritu Santo. Y porque él realmente era una persona que caminaba con base a los principios de Dios. Él había entendido desde el momento que él había recibido su llamado, él había sido moldeado por el Espíritu Santo. Entonces, en él, ese viejo hombre, esos viejos rudimentos habían menguado y era ahora el Espíritu el que tomaba control de él. Entonces, vamos a la palabra, hermanos, y para eso les invito a que vayamos a Efesios 3:8. Ahí atrásito, si lo tienen aún. Y él hace referencia aquí a eso que yo les comentaba. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, él reconocía de que siendo él quien era, él realmente minimizaba el hecho de no de recibir lo que las riquezas que había él obtenido, pero sí recibirlo de una manera humilde para darlo. La palabra nos dice da por lo gracia, por lo que por gracia has recibido. Entonces, cuando cada uno de nosotros hemos entendido ese concepto, hermano, nosotros vamos allá afuera y llevamos, hermano, ese regalo que Dios nos ha dado a nosotros y lo compartimos con los demás, para que los demás también sean parte de esa gracia del Señor en sus vidas. Entonces, hermanos, cuando él hace referencia a esto, las cosas en el mundo, las cosas en Dios son diferentes en el mundo, hermano. Mucha gente no va a comprender y entender la manera en que un cristiano, un creyente se maneja. Un verdadero creyente, un discípulo de Cristo, una persona que ha entendido el concepto de la humildad y de igual manera lo pone en práctica. ¿Por qué? Porque simplemente todo eso es contrario a lo que el mundo te ofrece. Entonces, no podemos, ¿cómo es la luz en la oscuridad? La luz irradia.
la oscuridad mengua y la luz llega. Entonces, a eso para muchos puede ser un poquito perceptible de una manera que les molesta, no les gusta. Entonces, nosotros somos de esas personas, hermano, que muchas veces en muchos lugares nosotros vamos a llegar y muchos nos van a rechazar, muchos no van a querer estar ahí. Pero es porque lo que en nosotros habita es lo que incomoda a la tiniebla. Entonces, la fe es muy importante en la vida como creyente, hermano, porque lo que creemos determina cómo vivimos, cómo vamos a vivir. Si nosotros realmente hemos puesto y realmente nuestra fe está cimentada en la roca que es Cristo Jesús, o sea, nosotros vamos a tener esa convicción. Nosotros vamos a estar convencidos de que cada día, hermano, tenemos que menguar a nuestro yo y tenemos que permitir que Cristo moldee nuestra vida conforme a las acciones, hermanos, porque muchas cosas van a venir a nuestra vida y nosotros es donde debemos de determinar qué hacer. Nosotros determinamos qué hacer. Nosotros hemos recibido la sabiduría del conocimiento y esa es la que nosotros tenemos que poner en práctica, pero depende de nosotros que lo hagamos. Esto conforme a la humildad, hermano, pero en el mismo versículo habla de otro rasgo, otra virtud que es la mansedumbre. A veces, hermano, nos imaginamos, cuando vemos a una persona, podemos idealizar a una persona que es mansedumbre, mansa. Pensamos muchas veces que la mansedumbre debe de ser algo de lo cual muchas veces nosotros no tengamos un carácter, de que muchas veces ante las circunstancias, nosotros tenemos que tener una firmeza ante las cosas. La convicción que tenemos, la fe que tenemos, nosotros debe de prevalecer esa firmeza en lo que yo he creído. Y la mansedumbre, hermano, muchas veces, ¿qué sucede? Un ejemplo de ello cuando nuestro Señor Jesús llega al templo y encuentra el templo como un mercader. Él despertó un celo, pero esa era su convicción, su celo en lo que él creía, que la casa de su padre se había convertido en un mercado. Y no por el hecho de que él era una persona que se dirigía de manera mansa, no quería decir que él despertara, pero tenía que poner en claro, con firmeza, cuál era su convicción y su fe. Y mucha gente puede pensar, no, oye, pero es que se portó, les tiró las mesas, hizo un desastre, hizo un escándalo. Pero es que realmente el celo del Señor, por la firmeza, pues. O sea, nosotros vamos a aprender a menguar y a ser mansos, hermanos, para que en nosotros, hermanos, pueda verse la diferencia cuando nosotros accionamos conforme a algo que nos está acechando en nuestra vida. Esto es... no debemos de permitir, hermano, que las circunstancias dominen nuestras emociones. Nosotros debemos, hermanos, cada día de permanecer en una sola línea. Aún pase lo que pase, la circunstancia, en lo que nosotros hemos creído, debemos nosotros de cimentarnos. Ahí debemos de pararnos fuertes, hermano, y no permitir, hermano, que esto nos domine. A veces nos imaginamos y pensamos que una persona, hermano, que no es mansa, que es lo contrario, que es fuerte de carácter. A veces pensamos que esa persona, por gritar, dirigir de una manera así agresiva, pensamos que tiene un carácter, tiene un temperamento, no sé si tiene carácter. Pero a veces, hermano, eso simplemente es una fachada que nos dice que ellos realmente en sus emociones son débiles. Porque sus emociones, hermano, los controlan. Sus emociones y sentimientos toman control de él, de esa persona. Y a través de ello, hermano, no podemos hacer manifiesto la mansedumbre. Entonces, es un rasgo, hermano, que nosotros, el Señor Jesús dice, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Pero eso, hermano, no nos quita que nosotros debemos de plantarnos firmes, hermano, en nuestras convicciones. El ser manso, hermano, no es algo de que nosotros debamos de permitir que el nombre del Señor sea manchado, sea pisoteado. Nosotros tenemos que pararnos firmes en lo que hemos creído y hacer lo necesario, lo conducente, no contender, porque el Señor no contiende con la palabra, sino que simplemente dar mi punto de vista y en qué posición yo estoy. Eso denota la firmeza que yo tengo y dónde yo estoy parado. Entonces,
Algo muy importante, hermano, es de que hay que tener firmeza cuando la debemos de tener, diálogo cuando lo debemos de tener, y hay que tener misericordia en el momento que nosotros tengamos misericordia. O sea, debemos de ser firmes en lo que creemos, en lo que hacemos, con nuestras acciones. La mansedumbre, hermano, es ese control que debemos de tener nosotros en Cristo. Porque como les mencioné hace un momento, el Señor, Él lo dijo. Y Él decía, sean mansos y humildes como yo lo he sido. Entonces, Él ponía, el Señor Jesús, cuando caminó con los discípulos, Él marcaba la pauta, marcaba el ejemplo. Les enseñaba a los discípulos cuál era la manera correcta. Aun cuando ellos no entendían, en ellos, a través de esa enseñanza, el Señor sabía y estaba consciente de que en ellos forjaba un carácter. A veces los caracteres nos equivocamos y pensamos que lo podemos moldear de una manera, hermano, de que es arbitraria, y hablando de nuestros hijos. Sí es necesario a veces la vara de la disciplina, hermano, pero nosotros podemos forjar en nuestros hijos un carácter cuando nosotros las cosas para con ellos lo hacemos con amor. Nosotros podemos forjar en ellos un carácter, hermano, y no tiene que ser siempre a través del regaño, a través de la opresión, a través del rechazo, sino que con amor, hermano, podemos forjar un carácter que el día de mañana, ellos manifiesten de una manera firme por lo que ellos han conocido. ¿Por qué? Porque eso refleja que uno como padre, hermanos, nosotros estamos puestos y llevamos la yunta conforme al nivel de nuestro Señor Jesús. Vamos de la mano de Él. Entonces, a nuestros hijos nosotros le estamos dando el ejemplo de que nosotros somos sometidos a Cristo, nos sometemos a la autoridad de Cristo. Y ello es lo que más adelante a ellos les ayude a creer y a forjar sus convicciones. Wow, o sea, mi papá lo hacía, yo a mi papá lo veía orar, yo a mi mamá la veía interceder, yo a mi mamá la veía estudiar la Biblia. Eso, hermano, un ejemplo y un testimonio de esa manera forja carácter en nuestros hijos, hermano. Y a veces, hermano, nosotros no tenemos que ser tan solícitos en regañarlos, sino con el vivo ejemplo y testimonio nosotros le mostramos el camino y cuál es la pauta a seguir. A veces, hermano, Proverbios 25-28, hermano, si me lo puede poner. Proverbios es un libro de mucha sabiduría, ¿no?, que escribió el rey Salomón. Y dice así, dice, Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, con esta palabra entendemos, hermanos, de que realmente no hay ninguna barrera que pueda mis emociones yo dominarlas. Cuando nosotros vemos un animal, un caballo sin rienda, un caballo salvaje, hermano, tiene una fuerza tremenda el animal. Pero cuando ellos no son todavía, allá le llaman, cuando todavía no están amansados, hermano, ese animal puede correr, patear, hacer lo que quiera. Porque todavía no ha sido amansado, todavía no ha recibido, o sea, rienda, control sobre esas emociones, ese instinto que el animal desarrolla. Asimismo el ser humano, o sea, realmente estamos, hermano, a merced de las emociones y los sentimientos. No hay un control. Nos descontrolamos totalmente, hermano, y muchas veces no tenemos control de nuestras mismas emociones y sentimientos. Y permitimos muchas veces que a través de ellos podemos dañar, ofender, hermanos. Y es necesario que nosotros comprendamos y entendamos, hermanos, que en esos momentos, hermanos, donde nos emocionamos, donde somos sentimentales, hermanos, aprendamos a poner en obediencia en Cristo lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros a través de las circunstancias. Entonces, ese es conforme a lo que es la mansedumbre, la paciencia, hermano, que es otro manifiesto que hace el apóstol Pablo aquí en el versículo, en el versículo 4. Y nos habla sobre la paciencia, hermano.
La paciencia, por decirlo así, un concepto muy, muy sencillo, es ser herido uno y otra vez sin quejarse. Recibir el agravio sin devolver de la misma manera. Nosotros tenemos que aprender a soportarnos unos con otros, a tener esa paciencia, hermano, a poder manifestar, hermano, ese fruto en nuestra vida. Y todo va a ser, todo va ligado al amor, hermano. Si en nosotros hay amor, podemos desarrollar este fruto en nuestra vida. Lo podemos traer a nuestra vida, a diario vivir, y podemos hacer manifiesto la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Es permanecer largo tiempo, hermano, bajo presión. Pero así mismo estemos sujetos a presión, hermano. Nosotros tenemos que tener la paciencia en nuestro Señor Cristo, que Él nos va a sacar de la situación, del momento, a lo mejor que nosotros nos esté agobiando. Y que muchas veces, hermano, ya estemos al refilón de ceder, hermano, a la impaciencia. Esto es un punto y en lo personal a mí muchas veces me sucede. Entonces he entendido muchas veces cuando ya he cometido el error, cuando ya hay una consecuencia, simplemente lo único es que me lamento de haber cedido a esa emoción. Porque no trajo nada bueno, pues al contrario, trajo algo que ministró mi vida, mi corazón, y que al final de todo, como creyentes, hermanos, terminas entendiendo que eso al Señor no agrada. Y que tenemos que ser ministrados y moldeados en esa área. Todos en nuestra vida como creyentes, hermanos, hay áreas donde vamos a fallar siempre, hermano. Pero nuestro Señor Jesús, Él nos promete que abogado nuestro es Él. Y Él intercede por nosotros ante el Padre. Por eso nosotros, hermanos, no permitir que el sol se ponga y estar airados, hermano. Con tu semejante, con tu esposa, con tu hermano, con tu familiar. Tenemos que proceder, hermano, y hacer lo posible para que nosotros busquemos la conciliación. Porque no sabemos, hermano. El Señor dice que no se sabe el día ni la hora, solamente el Padre. Pero de igual manera también cada uno de nosotros tenemos un libro de nuestra vida. Desde cuándo nacemos hasta cuándo morimos. Y si posiblemente el día que nos llegó ese momento nos acostamos en disensión con alguien, pues simplemente sobre eso vamos a dar cuenta. Y pues simplemente el Señor es quien juzgará a través de ello. Entonces, esto es conforme a lo que es la paciencia, hermanos. Entonces, en el versículo 3, algo muy importante y de lo cual, hermanos, quería yo tocar estos puntos porque son características que como creyentes nosotros debemos de desarrollar y mantener, hermanos, siempre en el ejercicio continuo y diario de nuestra vida como creyentes. El versículo 3 nos habla que tenemos que trabajar, hermano, en la unidad. Y a eso iba, hermanos. El apóstol Pablo hace hincapié y hace referencia a que nos dirijamos de manera digna a la vocación, al llamado que hemos recibido del Señor. Primeramente, más adelante vemos manifiesto los ministerios que el Señor Jesús estableció, que son 5. Pero primeramente, para poder nosotros acceder a ello, conforme al diseño y conforme al propósito y plan del Señor, primeramente, hermano, tenemos que trabajar en unidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que nosotros, hermanos, tenemos que trabajemos en unidad. ¿Y a qué me refiero con esto? En el espíritu, en un mismo espíritu, hermano. Una iglesia, hermano, sea local o sea general, hermanos, la unidad es muy importante. La palabra nos dice que una casa dividida no prevalecerá jamás. Nosotros tenemos que caminar en unidad. Unidad a nuestro Señor Jesús. Unidad en el Espíritu. En el fruto que emana del Espíritu, hermano, nosotros tenemos que estar realmente nosotros unidos. Accionando conforme a lo que el Señor demanda de cada uno de Él viene. Y Él viene. Ahí está hace un tiempo cuando prediqué la parábola del Señor de la viña, del viñador. Que el Señor había plantado un árbol en su viña. Y a los 3 años el dueño de la viña llegó a ese viñedo, esperando encontrar fruto y no lo encontró.
Entonces fue muy tajante con lo que le dijo al viñador. Ok, si no da fruto, córtalo y échalo al fuego. Pero abogado nuestro tenemos que nuestro Señor Jesús todavía le dice a través de esa parábola, dame un año y en un año podrás ver ese fruto. Entonces ese es un llamado a nosotros, hermanos, como creyentes, que nosotros en nuestra vida como cristianos tenemos que, hermanos, desarrollar frutos dignos de arrepentimiento, hermano. En nosotros tiene que haber fruto. O sea, si nosotros hemos creído, si nosotros tenemos una fe, estamos convencidos que nuestro Señor Jesús murió en la cruz y a través de ese sacrificio hoy tengo vida y al ver una esperanza de vida para siempre, hermano, nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que rendir fruto, tenemos que dar fruto. Y esto, hermano, si nosotros no queremos ver a la iglesia crecer, nosotros vamos a vivir bajo los mismos rudimentos que veníamos del viejo hombre. Y eso, hermano, es lo que se tiene que cortar. Eso es de lo que el cristiano, hermano, hoy día se tiene que desarraigar, hermano, ese pensamiento. Muchas veces nos detenemos dentro de la iglesia, hermano, y nos paramos a ver la condición de la iglesia. Podemos ver la condición de muchos hermanos dentro de la iglesia, pero no nos ponemos a ver cuál es mi condición. Es muy importante, hermano, que nosotros nos detengamos y veamos esa parte de nuestra vida. Porque aún pensando, nos podemos cegar pensando que por las obras yo señalando a mi hermano, pero al final probablemente mi hermano se salve y yo no. Entonces tenemos que estar conscientes de ello, hermano, que nuestra vida como creyentes tiene que haber fruto. Y es el Señor lo que ha venido siempre buscando, fruto en cada uno de nosotros, hermano. Él no pretende encontrarnos en la misma condición, porque Él no nos va a decir, o sea, solamente hay un sacrificio, y Él demanda a través de ese sacrificio, porque ha sido puesto a través de nosotros la sabiduría del Señor. Hay un manual de vida que donde nos enseña el Señor cuál es el comportamiento, las características que nosotros como creyentes debemos de desarrollar en nuestra vida. Entonces, no hay excusa para decir al Señor, no sabía. Entonces, si no hay una vida devocional en nosotros, hermanos, activa, y me refiero a oración, ayuno, lectura de la palabra, búsqueda del rostro del Señor, es muy complicado y difícil que en nosotros pueda haber fruto, hermano. Porque la palabra nos dice, más el justo por su fe vivirá. Entonces, el justo, ¿quién es el justo? Es usted, soy yo. Es ese nuevo posicionamiento que tenemos delante de Dios, que obtuvimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Nuestra condición era de muerte y perdición. Pero hoy el Señor, a través del derramamiento precioso de sangre de nuestro Señor Jesús, nos limpia, nos purifica, nos lava. Y hoy nos da la oportunidad, hermano, que tengamos una nueva posición delante de Él. Justo. Entonces, más el justo por su fe vivirá. La fe en lo que yo he creído. Y esto, hermano, es lo que tenemos que tener. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Es sí o sí. Si nosotros queremos ver un crecimiento en nuestra vida cristiana, nosotros tenemos muchas veces, hermanos, que tomar acción sobre esto. Tenemos que muchas veces que pagar el precio. Si queremos nosotros ver bendición en nuestra vida. Si nosotros queremos ver un crecimiento espiritual en nuestra vida como creyentes, nosotros tenemos que pagar el precio. Tenemos que ir y leer, hermano, y no cegarme con tanta palabrería, tanto conocimiento, sino realmente obrar conforme a lo que esta palabra a mí me dice qué hacer. Y es algo, hermano, que nosotros tenemos que entender como cristianos para hacerlo, hermano. Porque hoy es el día, hermano, se puede escuchar un poco extraño, pero hoy es el día que la salvación ha llegado a ti, a tu casa. Porque a lo mejor, hermano, a veces, como les comentaba al principio, nos hemos dirigido, nos hemos manejado, hermano, una condición que no hay nada diferente con un inconverso, ni un bebé que viene bebiendo leche. Nosotros tenemos que proceder y crecer, hermano. Esta carta a los Efesios, hermano, más adelante, hermano, el apóstol Pablo exhorta y nos dice, o sea, nos dice realmente principios y verdades
que como creyentes, hermanos, nos van a hacer fructíferos, nos van a hacer prósperos, hermanos, en una vida espiritual. A veces yo me maravillaba y yo puedo entender que esta es una carta extraordinaria, especial, que redacta el apóstol Pablo. Y que en nuestra vida como creyente, hermano, puede dejar una enseñanza de bendición, pero sobre todo un recordatorio de lo que el Señor espera y demanda de cada uno de nosotros, hermanos. Gloria sea su nombre, hermanos. Bendito sea su nombre. Estamos aquí, hermanos. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de escuchar palabras suyas. Aleluya. Gloria y honra a su nombre, hermano. Entonces, hermanos, este es un llamado a que trabajemos en unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y eso hace referencia a que nosotros, los textos, cada uno de ellos, él va de una manera ordenada, el apóstol Pablo, hablando de ello. Pero todo ello, hermano, lo tenemos que hacer, dice, mas el justo por su fe vivirá, lo que nosotros creído. Nosotros como creyentes, como cuerpo en Cristo, nosotros tenemos que entender, y más adelante se habla, a partir del versículo 5, a la misma esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados a la vocación. Entonces, aquí se puede establecer, hermanos, 7 lineamientos que todo creyente debe de conocer. Que todo embajador de las buenas nuevas, embajador del reino de los cielos, debe de tener intrínsecamente presente en su mente, en su corazón, porque es en lo que usted y yo, hermano, hemos creído. Y esto es el primer punto que habla, es un cuerpo. Y el cuerpo, hermano, usted y yo somos parte de ese cuerpo. Y la cabeza es nuestro Señor Jesús. La palabra nos lo ratifica. Si vamos al libro de Corintios, a Primera de Corintios, vamos al capítulo 12. Capítulo 12, hermano, y vamos a leer bastante, un poquito, pero conforme a este lineamiento, hermano, nosotros podemos entender qué es lo que se demanda conforme a este lineamiento. Es Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, y vamos a leer hasta el 20. Y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo uno, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Estos lineamientos, hermanos, tenemos que establecerlos muy claramente en nuestra vida como creyente, hermano. Porque hoy hay movimientos a nivel mundial, hermano, que pretenden establecer una sola doctrina. Y esto se llama ecunúmeno, que es diferentes doctrinas, hermano, se juntan para establecer una sola doctrina. Y eso, hermano, no es algo ajeno, eso lo estamos viendo. Hoy día en Europa Occidental se ha establecido 3 edificios construyeron. Y ahí se congregan líderes de cada religión, de cada denominación, para establecer vínculos de paz. La palabra nos dice cuando solamente la paz la puede dar el Señor. Y la palabra nos dice conforme a la profecía, cuando
Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina se sobrevendrá. Entonces vemos, hermano, por lo que nosotros podemos ver la fehaciente, el cumplimiento de las profecías en la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que tener muy claramente, hermano, que nosotros tenemos solos de una sola pieza. Somos un solo cuerpo, hermano. El segundo es un solo espíritu. Y aquí mismo se hace referencia. Un solo espíritu se nos ha dado a cada uno de nosotros, hermano. No es que hemos recibido un espíritu diferente cada uno de nosotros. Es un espíritu, hermano, que nos dirige hacia la verdad y la justicia de Dios. Es el que nos ministra, nos enseña, el que nos dirige. Entonces nosotros somos parte, siendo ese mismo espíritu, nosotros somos ese cuerpo que estamos bajo ese mismo espíritu, un solo espíritu. Una esperanza, hermano. Todo creyente alberga la esperanza, hermano, de un día, hermano, estar en esa eternidad con el Señor. Esa es la esperanza que todos albergamos, hermano. Nosotros no estamos creyendo en que vendrá, se nos cederá un planeta, o simplemente iremos a habitar a otro lugar, hermanos, sino que esa es la esperanza que usted y yo albergamos. Y lo constata 1 de Juan 2:25. No les voy a pedir que lo busquen, pero esa es la referencia, hermano, que a nosotros nos ratifica lo que el Señor a través de estos lineamientos es de los que nosotros como creyentes no debemos de movernos. Un Señor. Solamente, hermano, usted y yo tenemos un Señor, un dueño. Y este es el Señor Jesús. Una fe en lo que hemos creído, el Evangelio de Jesucristo. Somos salvos por fe. Y ese es el que nosotros debemos de llevar intrínsecamente. No debemos de pensar en de que hay otras doctrinas van a venir, hermano, y a querer. Hay mucha doctrina que ahorita viene a perder al mismo creyente. Muchos cristianos hoy día están procediendo, hermano, a ceder a esas denominaciones. Cuando un día has creído, hermano, ¿cómo puedes echar por la borda todo lo que has creído? Y lo que te ha ratificado la palabra del Señor. La palabra misma nos dice que por falta de conocimiento mi pueblo aún perece, hermano. Y esa muerte que nosotros, de la cual hace referencia, es una muerte espiritual, hermano. Porque si en nosotros no hay espíritu, hermano, somos como las olas que fluctúan, que nos llevan de un lugar a otro, hermano. Creemos cualquier cosa, fábulas, historias, teorías, hermano. Y nos fundamentamos en ello porque tiene más palabrería que a lo mejor lo que yo pueda encontrar aquí en la palabra del Señor, que es la verdad. Un Dios y Padre. Ese Dios y Padre es la primera persona de la Santa Trinidad. Nosotros, nuestra doctrina, nosotros somos trinitarios. Creemos en un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y uno en ellos. Y ese Espíritu nos ha sido dado a cada uno de nosotros. El Señor Jesús, antes de ascender, Él lo estableció. No quedarán huérfanos, vendrá a ustedes el Consolador. Y es el que está hoy aquí con cada uno de nosotros ministrando nuestra vida, hermano. Para que entendamos, para que comprendamos, hermano, dónde estamos parados. Dónde es el lugar donde usted puso la mano en ese arado para no voltear a ver atrás, hermano. Nosotros tenemos que estar convencidos fielmente en seguir adelante, en seguir caminando, hermano, en no perdernos, en no cegarnos. La espera, hermano, para muchos ha sido mucha, pero tenemos que perseverar, hermano. El apóstol Pablo más adelante nos dice, y él nos dice, he peleado la buena batalla. Entonces, así mismo nosotros, cada día, hermano, tenemos una confrontación. 3 factores influyen. Satanás, nuestra naturaleza, que es mala, corrompida. Y el mundo que nos rodea, hermano, que nos va a decir, tanto tiempo llevas ahí, sigues ahí, y tu Señor del cual tú profesas no ha venido. Pero será como en los días de Noé, que los hombres bebían y comían, las mujeres eran dadas en matrimonio. Y cuando llegó ese momento de la lluvia, esa puerta se cerró. Y así mismo es hoy, hermano. Hoy la salvación está en nuestras manos. Depende de nosotros perseverar en ello, hermano.
Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, hermano, y como creyentes perseverar en las cosas que nos van a dar fruto, hermano, para vivir para siempre, alabando y adorando a un Dios fiel, poderoso, hermano. Bendito sea su nombre. Entonces, si nosotros no trabajamos en esa unidad, hermano, conforme a esas características, debemos de trabajar, hermano, no debemos trabajar en lineamientos todavía que nos llevan a pensar en los afanes, a que nos llevan a pensar en el mundo, en el yo, sino que debemos de seguir adelante, hermanos. Esto ha sido todo lo que he traído por hoy, lo que el Señor me ayudó a poder exponer esta noche, hermano. Yo les invito a que se pongan de pie. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él es bueno, el Señor es bueno. Y hermanos, trabajemos, hermanos, en la unidad. Si queremos nosotros ver un crecimiento en nuestra vida como creyentes, espiritual, hermanos, tenemos que trabajar en la unidad con estos lineamientos, estas virtudes, estos principios, y que haya fruto en nosotros, hermanos, para que en nosotros haya un mover del Espíritu constante, continuo, que nos permita, hermanos, crecer en el vínculo de la paz. Cada uno debe hacer, hermanos, nosotros posible en nuestra vida como creyentes, lo necesario, hermano, para poder estar ahí siempre constante con ellos, hermano, buscando solícitamente siempre el agrado como obreros delante del Señor. Y para esto, hermano, voy a orar, hermanos, por ello. Señor, Padre, te damos gracias, Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre poderoso, porque tu Espíritu, Señor, me ha ayudado, Padre. Gracias te doy en esta noche, Padre, por cada vida, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvieron aquí presentes, Padre, que estuvieron, Padre, atentos a tu palabra, Señor, y que algo, Padre poderoso, una semilla, Señor, se llevan, Padre bendito, en su corazón, Señor. Yo te agradezco, Padre poderoso, Señor, por la oportunidad y el privilegio, Señor, de haber expuesto tu palabra, Señor. Y asimismo, Padre poderoso, Señor, reiteramos, Padre, el compromiso, Señor, contigo, Padre. Estableciendo, Señor, así como tú eres fiel, Padre, fidelidad, Señor, de parte nuestra para contigo, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gracias, Padre poderoso, y es en el nombre de Jesús, Señor, que ponemos, Padre, esta oración, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sabe que la palabra nos enseña mucho a cómo comportarnos. No solamente un idioma, un lenguaje en la iglesia, sino cuál es nuestro comportamiento como seres humanos. Y siempre hay, yo creo, una medida espiritual de poder mirar el comportamiento del cristiano, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de relacionarse con las personas. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que mirar si ha habido avance en nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios nosotros no podemos decir, a mí no me enseñaron, a mí no me dijeron, la palabra habla de por sí sola. Y cuando nosotros ponemos atención a esa palabra, y esa palabra se revela en nuestras vidas, yo pienso que debe haber un cambio en cada uno de nosotros. Y eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque yo creo que cada uno de nosotros hemos cambiado, hemos avanzado, vamos caminando, unos más rápido que otros, pero yo creo que la palabra, cada uno de nosotros, cuando abrimos el corazón, la palabra hace el efecto por el cual ha sido enviada. Y este día pues nos enseña un poco, ¿verdad?, del comportamiento, cómo nos estamos comportando como iglesia, cómo nos comportamos con los hermanos, pero sigamos adelante cada día, hermanos, pidiéndole a Dios que nos muestre nuestra condición. No le pida la condición del hermano, no. Usted preocúpese por su condición, y es lo que el Señor quiere, que nosotros, porque yo le he dicho y me agrada mucho como el Dios, que la salvación es personal. Amén. Entonces cuidemos nuestra salvación, ¿con qué? Con nuestros hechos, nuestras palabras,
nuestras actitudes, y nosotros yo creo que somos de los que vamos para el cielo. Amén.